En el sistema solar hay un planeta fantasma. Siempre está cerca, pero casi es invisible. Se esconde en el lugar más brillante del cielo, en el resplandor cegador del sol. Los antiguos astrónomos solo lo veían como una chispa fugaz en el amanecer o el crepúsculo, un mensajero rápido e inacible de los dioses, que aparece por unos instantes y desaparece de inmediato. Ese es Mercurio, y no solo se oculta, está protegido por un muro de luz pura. Nuestro ojo más poderoso, el telescopio espacial Hubble, puede mirar 13.000 millones de años hacia el pasado, hasta el nacimiento de las primeras galaxias, pero no se atreve a enfocar a nuestro vecino más cercano, la Tierra. El equipo del Hubble nunca ha dirigido su mirada hacia Mercurio. La razón es simple y cruel. Intentar enfocarse en este planeta es como mirar al Sol a través de una lupa gigante. La luz solar directa, reflejada desde Mercurio, alcanzaría sus espejos y quemaría la electrónica sensible. Esto dejaría ciego para siempre al instrumento astronómico más costoso en la historia de la humanidad. Un planeta que podríamos estudiar mejor que ningún otro, resultó ser prohibido. Hoy analizaremos por qué este mundo ardiente es el enigma más complejo del sistema solar. Paso a paso, recorreremos el camino desde las primeras observaciones, casi cegadas, hasta las audaces misiones robóticas que arriesgaron todo para tocar lo prohibido. Verán cómo los ingenieros resolvieron un problema que incluso el telescopio espacial Hubble no pudo superar. Y qué descubrimientos sorprendentes les esperaban en un planeta con un corazón gigante de hierro y glaciares en cráteres hirvientes. Esta proximidad al Sol hace que la observación desde la Tierra sea casi imposible. Mercurio solo se puede ver en una ventana estrecha, justo después del atardecer o justo antes del amanecer, cuando cuelga bajo en el horizonte, temblando en las densas capas de la atmósfera. Pero es solo una mirada breve que no ofrece respuestas. Si no podemos observar a Mercurio con seguridad desde la Tierra, ¿cómo logró la humanidad levantar el velo de misterio que lo cubría? ¿Y qué condiciones extremas enfrentaron los primeros valientes? Para descubrir lo que oculta este planeta, los científicos tuvieron que cerrar los ojos, literalmente. El primer avance real no llegó a través del telescopio, sino en el rango de radiofrecuencias. En lugar de observar Mercurio, comenzaron a escucharlo. Se enviaron potentes señales de radio hacia el planeta, haciendo que funcionara como un enorme espejo. Cuando las ondas reflejadas regresaron a la Tierra y se procesaron, los datos resultaron desconcertantes. El lado diurno se calienta hasta 430 grados centígrados, una temperatura en la que el plomo se funde y fluye como el agua. Pero apenas el planeta entra en sombra, la temperatura cae hasta menos 163 grados, una diferencia de casi 600 grados. Imaginen, salir de un horno de fundición ardiente y entrar de inmediato a un tanque con nitrógeno líquido. Y en los cráteres polares, donde nunca alcanza la luz solar, el frío alcanza hasta menos 183 grados. Así, no es un solo planeta, sino dos unidos. Por un lado, un infierno de fuego, por el otro, un páramo de hielo. Los números en el papel son una cosa, pero las imágenes reales son otra completamente distinta. Por eso, en 1973, se envió la primera sonda a Mercurio, la Mariner 10. El camino directo estaba bloqueado, porque la poderosa gravedad del Sol habría arrastrado la sonda hacia el horno solar. La solución la encontró el astrónomo italiano Giuseppe Colombo, a quien todos llamaban simplemente Bepi. Él ideó una trayectoria ingeniosa. La Mariner primero se acercó a Venus y utilizó su gravedad como freno para perder velocidad, y solo después tomó rumbo hacia su objetivo. Así nació en la historia de la exploración espacial la primera maniobra gravitatoria. La nave no entró en órbita, sino que pasó 3 veces cerca del planeta, logrando fotografiar solo el 45% de su superficie. Las imágenes eran granuladas y en blanco y negro,
pero mostraron claramente un paisaje lleno de cráteres, sorprendentemente similar al de la Luna. La otra mitad del planeta permaneció como una mancha blanca sin detalles. Esa brecha la cerró la sonda Messenger. Lanzada en 2004, fue la primera en orbitar Mercurio, y en varios años recopiló un mapa completo de su superficie, confirmando además la presencia de hielo en los polos. Pero cada nuevo vuelo no solo resolvía preguntas anteriores, sino que abría aún más misterios. Para llegar a la verdad, el 20 de octubre del 2018 se envió hacia el Sol la nave más compleja que la humanidad haya lanzado jamás hacia los planetas interiores. Fue un proyecto conjunto de las agencias espaciales de Europa y de Japón, que recibió el nombre de Bepicolombo, en honor al italiano cuyos cálculos allanaron el camino para la misión Mariner. En realidad, no es una sonda única, sino un tándem de dos naves independientes. El módulo europeo se encargará de escanear con detalle la superficie, mientras que el japonés estudiará el campo magnético invisible. Juntos, deben mirar profundamente bajo la corteza, analizar la composición anómala del planeta y, por fin, entender por qué su núcleo ocupa tanto espacio. Mantenerse en las cercanías de un planeta donde el metal se funde es un desafío casi imposible. Bepicolombo, por su diseño, se parece a un termo espacial envuelto en una carcasa cerámica multicapa. Pero el sobrecalentamiento es solo parte del problema. La verdadera pesadilla para los ingenieros es la gravedad del Sol. Este atrae constantemente la sonda hacia sí, y para no caer en picada, la nave debe ajustar sus motores continuamente. Esto consume tantos recursos que el combustible representa más de la mitad de la masa inicial de todo el sistema. Es como un auto de carreras, cuyo tanque de combustible pesa más que el chasis y el motor juntos. Además, cada uno de los dos módulos enfrenta el calor de manera distinta. La parte europea mantiene un lado siempre orientado hacia el Sol, ocultándose tras una gran pantalla protectora contra el calor. En cambio, la nave japonesa tomó otro enfoque. Para evitar fundirse, gira sin parar a 15 revoluciones por minuto. Funciona como un pincho sobre la fogata. La rotación constante impide que un punto se sobrecaliente y se queme. En su primer sobrevuelo, la nave Bepicolombo pasó a solo 199 kilómetros de la superficie, más cerca que la Estación Espacial Internacional respecto a nuestro planeta. Esas primeras imágenes en blanco y negro fueron apenas una prueba inicial, un reconocimiento en condiciones reales. Sin embargo, junto con los archivos de misiones anteriores, ya formaban un mosaico sorprendente. Frente a nosotros se despliega un mundo lleno de contradicciones. Un planeta con un corazón de hierro colosal, cubierto por fallas geológicas del tamaño de continentes enteros, y que oculta billones de toneladas de hielo en lugares donde, según las leyes de la física, no debería existir. Cuando las sondas exploradoras reunieron el mapa completo de Mercurio, la humanidad vio por primera vez el rostro de este mundo, y resultó ser familiar. La superficie está marcada por cicatrices de impactos, como un antiguo pergamino. En ella hay nombres que conocemos desde la infancia. El cráter Lermontov, con 166 kilómetros de diámetro. Hayden, aún más grande, 251 kilómetros. Y el gigantesco Rafael, de 342 kilómetros de un extremo al otro. No son simples hoyos, son monumentos a una lluvia cósmica que duró miles de millones de años. Pero entre miles de cráteres, uno eclipsa a todos los demás: la llanura del calor. El impacto fue tan poderoso que dejó una cicatriz en el planeta con un diámetro de 1550 kilómetros. No es un cráter, es toda una provincia quemada por un solo golpe. Si un asteroide así hubiera chocado en Europa, la depresión se extendería de París a Varsovia y la onda expansiva habría dado la vuelta al mundo. Pero cuanto más tiempo la sonda Messenger
observaba esa antigua superficie, más extraños detalles surgían de las sombras. En el centro de uno de los cráteres, descubrió algo que no existe en ninguna otra parte del sistema solar, una estructura que los geólogos llamaron la araña. Desde el cráter central, que mide 40 kilómetros, se extiende en todas direcciones una red de cientos de surcos rectos, como si un insecto gigante hubiera desplegado sus patas sobre el planeta. No son grietas causadas por un impacto, aparecieron después. Tampoco son cauces de ríos, porque Mercurio nunca tuvo agua. Es una anomalía geológica cuyo origen aún permanece como un misterio. Y no es la única rareza. En todo el planeta hay más de 100 lugares donde antiguas explosiones volcánicas rompieron la corteza desde su interior. Mercurio no es una roca muerta. En su tiempo fue un mundo vivo y respirante, con un interior hirviente. Toda esta superficie agrietada, quemada y llena de hendiduras es solo una capa delgada, la piel del planeta. Pero los mayores secretos de Mercurio no están en ella, sino muy por debajo. Y el primero de esos secretos rompe toda lógica. En el lado diurno, donde la temperatura alcanza los 430 grados centígrados, cualquier metal se funde y se convierte en un charco. El Sol brilla aquí 11 veces más intenso que en la Tierra. Este es el infierno más ardiente del sistema solar. Y precisamente en este fuego, la misión Messenger encontró agua. No es una simple insinuación, sino una confirmación directa. En los cráteres de los polos, donde reina una noche eterna, se esconden billones de toneladas de hielo de agua. Hielo, justo al borde del Sol. Allí, donde el plomo se derrite como un río. El contraste parece imposible de resolver, pero la explicación es sencilla y elegante. El eje de rotación de Mercurio está casi vertical. Por eso los rayos solares nunca alcanzan el fondo de sus profundos cráteres polares. Allí, durante miles de millones de años, la temperatura se mantiene a menos 183 grados, convirtiéndose en un refrigerador natural perfecto. Cometas que impactaron el planeta trajeron consigo agua, que encontró refugio en estas trampas heladas. Pero este descubrimiento abrió una nueva y aún más profunda incógnita. Los datos de la sonda Mariner 10 ya mostraron en los años 70 que Mercurio es un planeta anormalmente denso. La misión Messenger exploró su interior y confirmó esta sospecha. El núcleo de Mercurio representa el 83% de toda la masa del planeta. No es una esfera rocosa con un corazón de hierro, es una enorme bola de hierro y níquel fundidos, apenas cubierta por una delgada capa de corteza silicatada. Es como si alguien hubiera tomado un planeta del tamaño de la Tierra, le hubiera removido todo el manto y hubiera dejado solo el núcleo incandescente. Además, este núcleo líquido genera un campo magnético alrededor del planeta. Es aproximadamente 100 veces más débil que el terrestre, pero existe, con un polo norte y un polo sur bien definidos. Para un planeta tan pequeño y que gira lentamente, esto es un absurdo. Es como descubrir que un reloj de pulsera tiene su propio satélite. Algo en el pasado de Mercurio no sucedió como en sus planetas vecinos. El sonda Messenger buscó respuestas a todas estas preguntas. Durante 11 años, orbitó sobre rocas ardientes, elaborando mapas, analizando su composición y explorando la oscuridad eterna de los cráteres. El 30 de abril del año 2015, su misión llegó a su fin. El combustible se había agotado. La última orden enviada desde la Tierra dirigió la nave hacia un vuelo final. A una velocidad de 14.000 km por hora, impactó contra la superficie, dejando un nuevo cráter artificial de 17 metros de diámetro, ubicado en las coordenadas 54 grados de latitud norte y 210 grados de longitud este. El explorador se convirtió para siempre en parte del mundo que estudiaba. El enorme corazón de hierro y el hielo en los cráteres son consecuencias de una antigua catástrofe. Pero, ¿cómo resolver ese misterio si la clave no era ver, sino escuchar?
Un enorme corazón de hierro y hielo en cráteres que hierven no son solo rarezas. Son pistas, huellas digitales dejadas en la escena de un crimen ocurrido hace miles de millones de años. La teoría principal que explica todas estas anomalías suena como el guión de un thriller espacial. Mercurio, tal como lo vemos hoy, no es un planeta completo. Es lo que quedó de él. Es el sobreviviente. En la temprana y caótica formación del sistema solar, cuando las órbitas aún no se habían estabilizado, existía el proto-Mercurio, un mundo mucho más grande, cubierto por un manto grueso de rocas silicatadas. Pero un día, otro cuerpo se cruzó en su camino. Ocurrió una colisión de una fuerza inimaginable. El impacto no fue frontal, sino deslizante. No destrozó el protomercurio en pedazos, sino que hizo algo mucho más brutal. Le arrancó casi toda la corteza y el manto, como si pelaran la cáscara y la pulpa de una fruta gigante, dejando solo un enorme y candente núcleo. Miles de millones de toneladas de roca evaporada fueron expulsadas al espacio, llevadas para siempre por el viento solar. Y lo que sobrevivió, un núcleo desnudo y extremadamente denso, se enfrió lentamente, cubriéndose con una nueva y delgada capa. Esta catástrofe lo explica todo. Por eso, la concentración de hierro en el núcleo de Mercurio es mayor que en cualquier otro planeta de nuestro sistema. Estamos viendo un fragmento, un vestigio de una grandeza pasada, un mundo que sobrevivió a su propia destrucción. Durante décadas, esta historia se contó a través del análisis espectral y modelos computacionales. Una historia de furia y fuego. Pero el siguiente capítulo de esta saga no llegó por un telescopio. Llegó a través de altavoces. La misión Messenger fue reemplazada por una nueva, Bepi Colombo. Sus instrumentos estaban diseñados no solo para observar, sino también para percibir. El 1 y el 2 de octubre del año 2021, durante un sobrevuelo cercano, la nave registró algo extraño: vibraciones invisibles, oscilaciones en el campo magnético y en los flujos de partículas cargadas que envuelven al planeta. No era un sonido en el sentido habitual. En el vacío no hay nada que pueda emitir sonido. Se trataba de datos crudos, sin procesar, cifrados en el lenguaje de la física del plasma, y los científicos decidieron traducirlos al lenguaje humano. Tomaron esos datos, esas vibraciones inaudibles para el oído, y las transformaron en una pista sonora. Este proceso se llama sonificación. Es un acto de creatividad científica, un intento por escuchar el susurro del universo. Lo que resultó no se parece a nada terrestre. No es música ni ruido. Es el zumbido del vacío, interrumpido por crujidos y silbidos. La vibración de una nave espacial, atravesando una red invisible de campos magnéticos. La banda sonora real de la interacción de un objeto, hecho por el hombre con un mundo nacido del fuego. Por primera vez, escuchamos el eco de esa antigua catástrofe. Los enigmas de Mercurio nos llevaron a mirar hacia el pasado, miles de millones de años atrás. Pero para entender su presente, hay que observar a su vecino, que lo determina todo aquí. Y un instrumento terrestre ya vuela directo a sus brazos, al mismo corazón del fuego, donde la temperatura es 3 veces mayor que en la superficie de Mercurio. Las temperaturas extremas de Mercurio, su superficie al rojo vivo, parecían el límite. Una frontera física donde comienza la locura absoluta. Pero eso era solo la antesala del infierno. El verdadero horno está más cerca, y hacia allí vuela nuestro mensajero más audaz, la sonda Parker de la Agencia Espacial Estadounidense. Es un aparato kamikaze cuya misión no es solo estudiar el Sol, sino sumergirse en él. Su escudo térmico debe soportar un calentamiento de hasta 1400 grados Celsius. Eso es 3 veces más caliente que en el lado diurno de Mercurio, donde el plomo se funde. Es una temperatura que convierte el acero en líquido. Parker vuela hacia un lugar donde el mismo concepto de materia empieza a perder sentido. Sobrevivir a un fuego así
Parece imposible. Cualquier blindaje se evaporaría en segundos. Pero los ingenieros idearon una solución basada no en la fuerza, sino en la astucia. La salvación de Parker no es una pared gruesa, sino casi un vacío total. Su escudo, su sombrilla contra la estrella, consta de 3 capas. La exterior es una cerámica delgada que refleja la luz. La interior es otra capa protectora, y entre ellas hay 11 centímetros de una espuma de carbono ligera como el aire. Este material está compuesto en un 99% por vacío. Apenas pesa y casi no conduce el calor. El calor simplemente no puede atravesar ese vacío. Gracias a este ingenioso engaño de la naturaleza, mientras afuera arde un infierno a 1400 grados, los instrumentos sensibles dentro del aparato se mantienen a una temperatura ambiente confortable. En noviembre del año 2021, esta maniobra funcionó. La nave Parker, acelerando hasta cientos de miles de kilómetros por hora, se acercó al Sol a una distancia de 8.500.000 kilómetros. Y lo logró. Tocó la estrella. No es una metáfora. Existe un límite físico real que separa la atmósfera del Sol del espacio interplanetario. La superficie de Alfvén es el punto donde el viento solar se desprende de la estrella y comienza su viaje infinito. Cruzarla es como entrar en el agua, no simplemente quedarse en la orilla. Y la Parker lo hizo, no una vez, sino 3. Atravesó esta línea invisible 3 veces, sumergiéndose en la corona ardiente. Por primera vez en la historia de la humanidad, un objeto fabricado por el hombre penetró en la atmósfera de otra estrella. Fue un triunfo comparable al primer paso en la Luna. La inmersión en la atmósfera solar dio frutos de inmediato. La sonda Parker confirmó una teoría que se venía estudiando desde hace tiempo. Muy cerca de la estrella, a una distancia menor a 6 millones de kilómetros, existe una zona prácticamente libre de polvo cósmico. Las partículas microscópicas de asteroides y cometas que llenan todo el sistema solar, allí simplemente no sobreviven. La intensa radiación las calienta hasta el punto de ebullición y se evaporan, transformándose en gas. La sonda atravesó una región de vacío estéril, purificada por el fuego. Este hallazgo cambia nuestra comprensión sobre cómo se formaron los planetas, incluido Mercurio. Este nació y creció en un entorno donde la materia misma luchaba constantemente por su derecho a existir. Así, la humanidad, sin abandonar su pequeño planeta azul, extendió la mano y tocó el corazón de nuestro sistema solar. La sonda Parker sobrevivió al abrazo del Sol, se sumergió en su atmósfera y emergió de nuevo, llevando consigo datos directamente desde el infierno. Sintió lo que Mercurio experimenta cada día desde hace miles de millones de años. La humanidad tocó una estrella. Pero, ¿qué fue exactamente lo que la sonda vio y percibió allí, en la ardiente plasma de la corona solar? ¿Qué secretos sobre el origen del clima espacial reveló al situarse en su misma fuente? Al encontrarse en el corazón de una tormenta solar, la sonda Parker presenció algo que hasta entonces solo existía en teoría. Vio el látigo, un arma invisible con la que la estrella irrumpía con su furia por todo el sistema. Durante décadas, los físicos se han quebrado la cabeza con un misterio. ¿Por qué el viento solar acelera al alejarse del Sol, desafiando las leyes de la gravedad? Parker dio la respuesta. Lo capturó en movimiento. El campo magnético de la estrella no es una red uniforme. Está formado por 2 tipos de líneas, cerradas, que salen de la superficie y regresan como enormes arcos, y abiertas, que se extienden hasta el infinito del espacio. A veces, en las regiones activas, estas líneas, una abierta y otra cerrada, se tocan. Se produce un cortocircuito, una reconexión magnética. En ese instante se libera una energía colosal. El lazo cerrado se desprende y se aleja, mientras la línea abierta rebota hacia atrás con fuerza, como una banda elástica estirada al límite y que finalmente se suelta.
En la primavera de 2022, Parker registró la huella de este proceso sobre la región AR 12972, una curva en forma de S perfecta en el plasma. Ese es el chasquido del látigo, que lanza con increíble potencia corrientes de partículas lejos de la estrella. Este mecanismo espacial no es solo una hermosa manifestación física, es la causa principal del clima espacial que afecta directamente nuestra vida. Cada una de estas explosiones representa una amenaza potencial para los satélites, de los cuales dependen la navegación y las comunicaciones. Es un peligro para las redes eléctricas en la Tierra, que pueden saturarse con el poderoso flujo de partículas cargadas, y también un riesgo para los astronautas en órbita. Comprender cómo se origina este viento y cómo alcanza velocidades destructivas es la clave para crear un sistema de alerta temprana. La capacidad de predecir una tormenta varios días antes de que llegue, en lugar de solo registrar el impacto cuando ya ocurrió. Al sumergirse en el mismo corazón de la tormenta, la sonda Parker nos dio ojos para ver la llegada del temporal. Nos enseña a escuchar el susurro de la estrella antes de que se convierta en un grito. Pero los descubrimientos más grandes suelen surgir donde menos se esperan. La misión Parker estaba dirigida al Sol. Sin embargo, para alcanzarlo, la nave debía aprovechar la gravedad de otro planeta para frenar. Ese planeta fue Venus, la hermana de la Tierra, siempre envuelta en un manto impenetrable de nubes ácidas de ácido sulfúrico. Durante décadas, su superficie permaneció oculta, accesible solo a través de mapas de radar. Nadie esperaba que Parker pudiera captar algo. Sus cámaras estaban diseñadas para fotografiar plasma, no paisajes planetarios. Pero en uno de los sobrevuelos, los ingenieros decidieron arriesgarse, y lo que vieron cambió todo. A través del denso velo de nubes, apareció un tenue resplandor fantasmal. No era un juego de luces, era la superficie ardiente de Venus brillando por sí misma. Su propio calor era tan intenso que logró atravesar la atmósfera en el rango visible. Por primera vez en la historia, la humanidad vio continentes y llanuras de otro planeta, no en un radar, sino casi con sus propios ojos. La nave, construida para estudiar el objeto más brillante en el cielo, nos regaló la visión más clara de uno de los mundos más ocultos. Este sobrevuelo nos ofreció no solo una nueva imagen, sino también un nuevo sonido. Se supone que el espacio es silencioso, pero para los sensibles instrumentos de la sonda Parker, está lleno de un ruido constante. No se trata de sonido en el sentido común, sino de registros de vibraciones. Los sensores captan continuamente el susurro de las ondas de plasma, el aliento del viento solar. Pero hay otro sonido, mucho más agudo, el crujido de microimpactos. A casi 700.000 km por hora, la sonda atraviesa una nube de polvo cósmico, y cada partícula que choca con su estructura produce una pequeña explosión de plasma. Los instrumentos lo detectan como un chasquido brusco. Miles de esos chasquidos por minuto se funden en un ruido blanco continuo. Es el sonido de un bombardeo incesante, una escena sonora que contrasta marcadamente con la majestuosa y silenciosa iluminación de Venus. La misma nave nos reveló dos caras del cosmos, su belleza oculta y su furia microscópica constante. La sonda Parker resistió el encuentro con una eyección de masa coronal y sigue su camino hacia el centro del sistema solar. La espera un final de fuego. Pero el lugar más caliente creado por seres inteligentes no está en el espacio. Se encuentra bajo tierra, en Suiza. En la frontera entre Francia y Suiza, bajo una gruesa capa de tierra, dentro de un anillo de 27 kilómetros con imanes superconductores, hemos construido nuestra propia estrella, pero no para obtener luz o calor, sino para asomarnos al origen mismo de la historia. Desde hace tiempo, conocemos el frío absoluto, menos 273 grados con 15 centésimas. En ese punto, los átomos se detienen y se alcanza el silencio termodinámico total. Pero, ¿existe un límite para el calor?
Los teóricos sostienen que sí. Se llama temperatura de Planck, un número con 32 ceros, en el que se supone que el propio tejido del espacio-tiempo debería romperse. Es un número hermoso en el papel, pero los experimentos humanos han ido mucho más allá. En el interior del colisionador, los científicos aceleraron iones de plomo casi a la velocidad de la luz y los hicieron chocar de frente. Por una fracción de trillón de segundo, en el punto del impacto, surgió un estado que no había existido en el universo durante los últimos 13.000 millones de años. La temperatura se elevó hasta 10 trillones de grados, cientos de miles de veces más caliente que el núcleo del Sol. Allí no se fundía un metal, sino los propios núcleos atómicos. Los protones y neutrones se desintegraron en sus componentes fundamentales, dando origen a una sopa primitiva de quarks y gluones. Fue precisamente a partir de esta materia que nació nuestro universo en la primera microsegunda después del Big Bang. No solo encendimos el fuego más ardiente del planeta, por un instante, retrocedimos en el tiempo y repetimos el acto de la creación. Nuestro infierno subterráneo es solo una chispa comparado con los verdaderos hornos cósmicos. Vamos hacia la estrella de Wolf-Rayet, número 102. Es un gigante que pierde sus capas externas, revelando su interior incandescente. Su superficie arde a 210.000 grados. Impresionante, pero apenas estamos comenzando. Luego viene el nacimiento de una estrella de neutrones. Cuando un gigante masivo colapsa, su núcleo se comprime hasta alcanzar una densidad inimaginable. Toda la masa del Sol concentrada en una esfera del tamaño de una ciudad común. En ese momento, la temperatura alcanza los 100.000 millones de grados. Y eso no es todo. En los centros de galaxias lejanas, habitan verdaderos monstruos que devoran sistemas estelares. Tomemos, por ejemplo, el Quasar 3, 0273. La materia que cae en un agujero negro supermasivo se calienta por fricción hasta alcanzar los 40 billones de grados. Eso es 4 veces más caliente que nuestro récord subterráneo. La herramienta más poderosa creada por la humanidad pierde ante la trituradora gravitacional en el corazón de una galaxia ancestral. Mientras más alto ascendemos por esta escalera de temperatura, más difuso se vuelve el propio concepto de temperatura. Los físicos usan este término solo para sistemas en equilibrio, donde la energía se distribuye de manera uniforme. Pero, ¿qué tipo de calma puede existir en una supernova en explosión o en el flujo de materia que un agujero negro destruye? Llegamos a un callejón sin salida fundamental. Si los quarks ya son partículas elementales y no pueden dividirse más, ¿a dónde va la energía? Nos enfrentamos no a un muro físico, sino al límite de nuestra comprensión. Así, el máximo absoluto de temperatura en el universo no es un número concreto, es un umbral más allá, del cual nuestro conocimiento simplemente se agota. Y el destino de la sonda Parker, que algún día se fundirá y desintegrará en el plasma solar, parece una historia local y pequeña. La verdadera búsqueda del calor extremo nos lleva hacia leyes que aún debemos descifrar. La temperatura es solo una de las formas de violencia en el espacio. Otra es el movimiento. Y para comprender cuán feroces pueden ser las tormentas fuera de nuestra atmósfera, primero debemos regresar a la Tierra, directamente al corazón de un tornado. El tornado terrestre es nuestro punto de partida. Es el estándar de la furia. No nace de una nube cualquiera, sino de un monstruo llamado tormenta supercélula. Dentro de esta enorme nube, que alcanza una altura de 10 kilómetros, gira una columna invisible de aire, un vórtice gigantesco. Permanece suspendido en el cielo, ganando fuerza, sin ser percibido por quienes están en tierra. Entonces, sucede lo crucial. Desde arriba, desciende una corriente de aire helado. Esta no extingue el vórtice. Al contrario, comprime esa columna invisible como si fuera una mano gigante, exprimiendo su velocidad. El embudo se vuelve más delgado, más denso, más veloz. Finalmente,
toca el suelo. En ese instante nace el tornado, la máquina perfecta de destrucción, creada por nuestra propia atmósfera. Más allá de la Tierra, esta maquinaria parece un juguete infantil. En Júpiter, se desata una tormenta conocida como la Gran Mancha Roja. No es solo una tormenta, es un huracán que es 1 vez y 3/10 más ancho que todo nuestro planeta. No es un huracán en un planeta, sino un huracán capaz de tragarse un planeta entero. Y aún le sobraría espacio. Ha estado furioso durante siglos, un ojo eterno que observa hacia el espacio. Y no es un fenómeno superficial. Sus raíces se extienden en la atmósfera de Júpiter 100 veces más profundo que el océano más profundo de la Tierra. Los océanos terrestres, a su lado, son apenas una fina película de agua sobre una naranja. Sin embargo, las observaciones más recientes muestran que este gigante se debilita, y su tamaño disminuye lentamente. Pero incluso muriendo, sigue siendo un titán. Y cerca, en Saturno, el cielo se rompe con relámpagos. Cada destello allí es 10.000 veces más poderoso que la tormenta más fuerte en la Tierra. Una descarga libera en una fracción de segundo la energía suficiente para abastecer una ciudad enorme durante un mes entero. La escala es una cosa, pero existen mundos donde el horror se esconde en la misma química del clima. Venus, la hermana gemela de la Tierra. Allí, el cielo está cubierto por densas nubes amarillentas, pero no están hechas de vapor de agua. Son ácido sulfúrico concentrado. De esas nubes realmente cae lluvia. Gotas de ácido corrosivo comienzan su descenso hacia la superficie, pero nunca la alcanzan. El aire cerca del suelo está a 465 grados centígrados, más caliente que un horno para pizza. La lluvia ácida simplemente se evapora antes de tocar la tierra, convirtiéndose en un vapor venenoso. Un engaño eterno. Un ciclo interminable de precipitación tóxica que nace y muere en el aire ardiente, sin llegar a tocar la superficie muerta y agrietada. Y sin embargo, hay un lugar donde el viento supera todo lo que hemos visto. El gigante más lejano de nuestro sistema. Neptuno. Un mundo helado, envuelto en una neblina azulada. Aquí soplan los vientos más veloces de todo el sistema solar. Alcanzan velocidades de hasta 2.000 km por hora. Eso es, 1 vez y media la velocidad del sonido. Un viento que supera su propio sonido. Una corriente de gas que se mueve más rápido que una bala disparada desde un rifle. Este huracán supersónico nunca se detiene. Rodea todo el planeta. En las imágenes se observan grandes manchas oscuras, tormentas gigantes del tamaño de continentes, que nacen y desaparecen en una furia helada en solo unos años. Un clima llevado al límite absoluto de la velocidad, vientos supersónicos en un gigante helado, lluvias ácidas en un planeta abrasador. Pero los sistemas meteorológicos más extraños se dan en mundos donde la base misma de la vida es distinta, donde por los desiertos vagan diablos de polvo y de las nubes cae lluvia de gas líquido. Agua, ácido, gas. Estamos acostumbrados a que el clima se forme a partir de líquidos, pero hay mundos donde la atmósfera se enfrenta a sí misma, usando armas sólidas. En Marte no hay lluvias. Allí existe la asfixia. De vez en cuando, todo el planeta se sumerge en una niebla de guerra. Una tormenta global de polvo levanta miles de millones de toneladas de partículas diminutas de óxido en el aire. No es simplemente una tormenta, es un apagón progresivo de la luz. El cielo pasa de un azul tenue a un naranja intenso, luego a un rojo sangriento y finalmente a una oscuridad impenetrable. Para los vehículos exploradores en la superficie, esto es una sentencia de muerte. Los paneles solares dejan de funcionar. Durante meses, todo el planeta desaparece bajo un pesado y sofocante manto. Incluso cuando la tormenta amaina, sus fantasmas siguen vagando por los desiertos. Columnas altas y arremolinadas, los llamados demonios de polvo, que se deslizan silenciosos sobre las llanuras muertas,
el único movimiento en un mundo congelado. Este paisaje pétreo parece el límite de lo extraño, pero no es así. Más allá del cinturón de asteroides, en el reino helado de Saturno, gira Titán, un mundo envuelto en una densa neblina naranja. A primera vista, se parece de forma casi ridícula a la Tierra. Aquí hay nubes, hay ríos que desembocan en mares, y aquí llueve. Pero si se observa con atención, esa imagen familiar se desmorona por completo. La atmósfera de Titán es tan densa y la gravedad tan débil que las gotas de lluvia caen lentamente, como en un sueño. No golpean la superficie, descienden perezosamente, como copos de nieve mojados. Y lo más importante, no es agua, es metano líquido, gas natural helado y ardiente. Nubes de metano descargan lluvias de metano que llenan lagos de metano. Uno de ellos, el mar Kraken, tiene una superficie mayor que todos los grandes lagos de Norteamérica juntos. Es un ciclo hidrológico completo, un reflejo exacto del terrestre. Pero todo el sistema está basado en una sustancia que en la Tierra usamos para calentar la tetera. Torbellinos de polvo, lluvias de metano. Todo esto son tormentas en los márgenes. Pero la verdadera y absoluta tormenta se desata en el centro, en el propio Sol. Aquí nacen fenómenos meteorológicos que opacan cualquier desastre planetario. Son tornados de fuego, protuberancias gigantescas, enroscadas por campos magnéticos en vórtices monstruosos de plasma puro. La altura de estas columnas de fuego alcanza los 120.000 kilómetros. Es como apilar 10 planetas Tierra uno sobre otro. Un remolino que comienza en la superficie de la estrella y se extiende hacia el espacio a 1/3 de la distancia hasta la Luna. Los flujos de materia incandescente dentro de este gigante se desplazan a 500.000 kilómetros por hora. Eso es cientos de veces más rápido que una bala disparada desde un rifle de francotirador. Es una velocidad que permite viajar de la Tierra a la Luna en menos de una hora. No es viento, es la propia materia convertida en un arma de un poder inimaginable. Tormentas de polvo que ocultan mundos enteros, lluvias heladas de gas inflamable, torbellinos de fuego del tamaño de una decena de planetas. Pero todo esto es solo una parte de una gigantesca maquinaria puesta en marcha hace 4.500 millones de años. Ha llegado el momento de descubrir cómo fue ensamblada. Toda esta furia, estos extremos, desde las lluvias heladas de Titán hasta los remolinos ardientes del Sol, siguen un solo guión, escrito hace 4.500 millones de años. El comienzo fue silencioso, una nube amorfa y fría de hidrógeno puro, flotando en el vacío. Pero dentro de ella ya actuaba una fuerza implacable, la gravedad. Durante millones de años comprimió esa nube, haciendo que se colapsara sobre sí misma, formando un enorme remolino cósmico. En su centro, donde la presión y la temperatura aumentaban con cada instante, nacía el embrión de una estrella. Cuando su masa superó en 80 veces el peso de Júpiter, llegó un punto de inflexión. El núcleo colapsó, se encendió la reacción termonuclear y nació nuestro Sol. Sabemos que esto es cierto porque vemos cómo ese proceso se repite ahora mismo, en la nebulosa de Orión, en la cuna estelar de la joven estrella H.L. Tauri. Ante nuestros ojos, nacen nuevos mundos. Los restos de aquella nube primordial, que no fueron absorbidos por la estrella, se extendieron formando un gigantesco disco giratorio. Y aquí se aplicó la ley fundamental de la clasificación. Cerca de la estrella joven y ardiente, el calor era insoportable. Solo los materiales más resistentes podían sobrevivir: rocas ígneas de alta fusión y metales. De aquel polvo incandescente, aglutinándose grumo tras grumo, nacieron pequeños y densos mundos: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Pero más allá, tras una invisible línea de frío, las condiciones eran muy distintas. Allí hacía lo suficiente para congelar no solo el agua, sino también los gases.
Miles de millones de bloques de hielo, planetesimales, comenzaron a unirse, creciendo rápidamente hasta convertirse en enormes bolas de nieve del tamaño de un planeta. Su masa fue tan enorme que su gravedad, como una aspiradora cósmica, empezó a atraer billones de toneladas de hidrógeno y helio directamente del disco. Así nacieron los gigantes gaseosos. El cuadro parece perfecto, elegante, explicativo de todo. Demasiado perfecta, porque en este mecanismo tan armonioso hay elementos que no encajan, evidencias que desbaratan toda la teoría. Según la hipótesis, todos los planetas formados a partir de un mismo disco giratorio deberían rotar en la misma dirección, y casi todos lo hacen, excepto dos. Venus gira en sentido contrario, como si rebobinara el tiempo, y Urano, en cambio, está literalmente acostado de lado, rodando por su órbita como un barril volteado. Estas anomalías no son simples errores menores, son fisuras en los cimientos mismos de nuestro entendimiento. La hipótesis nebular, en su forma pura, no puede explicarlas, y ese es el principal misterio sin resolver de la planetología moderna. Quizás la respuesta sea ese mismo eco de la catástrofe que ya vimos en Mercurio. Tal vez, en la juventud del Sistema Solar, durante la era de los bombardeos cósmicos, colisiones gigantescas simplemente tumbaron a Venus, obligándola a girar hacia atrás, y voltearon a Urano para siempre. El orden nació del caos, pero las cicatrices de aquel caos siguen siendo visibles. Todos estos misterios, desde el corazón abrasado de Mercurio hasta el mundo invertido de Urano, son solo temporales. La estrella que dio vida a este sistema algún día lo reclamará de nuevo. Cuando el combustible de hidrógeno en su núcleo se agote, el equilibrio de fuerzas se romperá y el Sol comenzará a hincharse hasta convertirse en una esfera carmesí, un gigante rojo. Su atmósfera en expansión absorberá el corazón quemado de Mercurio, borrándolo del mapa cósmico, llegará hasta Venus, evaporando sus nubes ácidas y fundiendo su superficie. El destino de la Tierra pende de un hilo. Será absorbida o convertida en una roca estéril y quemada, congelada en el borde de una estrella moribunda. Esto no es una suposición, es una inevitabilidad física. El fin de la historia, inscrito en las leyes de la termodinámica. Y ante este desenlace, todas nuestras búsquedas, todos los descubrimientos y todos los enigmas sin resolver se convierten en parte de algo más grande. Somos solo un instante en el que el universo se contempla a sí mismo antes de pasar la página.